Capítulo 8. La persona y la sociedad humana. 1. La sociedad. La sociedad habría sido el producto de un pacto social por el cual los hombres habrían acordado unirse en comunidad política. Erich Fromm, en su obra El tener o ser, nos habla que el tener por sí solo nos deshumaniza y automatiza. En cambio, el tener al servicio del ser nos humaniza y nos hace personas libres y responsables de nuestra existencia. La corriente humanística concibe al ser humano como teniendo una naturaleza y una dignidad que va más allá de lo neuroquímico. 2. La socialización es el proceso por el cual un individuo toma características de su entorno y lo hace suyo. Eso se llama internalización. Todo el tiempo nos socializamos. A. La naturaleza humana. Nos dice que el hombre es infinitamente sociable. La cultura cambia al hombre. Erich Fromm, en Escape from Freedom. Nos dice que la libertad tiene un precio, que es la ansiedad, la angustia, la soledad. Por eso hay nostalgia por la comunidad, por el querer recuperar el sentido de la comunidad. La gente escapa a la libertad. B. El lenguaje es simbólico. Según Herbert Mead, el niño recién nacido llora al tener hambre. Empieza a asociar llorar y satisfacción. Viene el dicho, niño que no llora no mama. En la interacción simbólica, el llorar se verbaliza, se usa palabras en lugar de gestos, empieza a usar un lenguaje significativo. El hombre es un animal simbólico y se comunica a través de símbolos. No nace con el yo, se desarrolla en la interacción significativa. Yo soy yo y mi sociedad. El yo es un producto social. Puedo entender al otro, eso es empatía. Es ponerse en la situación del otro y así poder entenderlo. Aprender a ponerse en los zapatos del otro es a través de la interacción simbólica, porque surge la conciencia del yo como persona distinta a los demás. Charles Cooley dice que los otros son espejos, el espejo de mi yo. Es la idea que yo tengo de mí. Lo creo descubrir de los juicios de valor que los demás hacen de mí. Pregúntenle a los demás quién soy yo, los demás son nuestro yo. C. Funciones de la socialización. Nos disciplina. Es aprender a controlar nuestros impulsos para convivir. El éxito es derivado de la disciplina de aceptar nuestras frustraciones. Es el control del ego. El no disciplinar a los niños causa una generación de neuróticos fracasados. Inculca aspiraciones. Como los juegos que sirven para motivar el ideal del éxito, que luego pasan a la vida social. Transmitir habilidades. Es habilidad de comunicarnos, es un proceso continuo que nunca termina. Charles Cooley dice que es un grupo primario, se dan los eventos más significativos cara a cara. Lo secundario es calculador, frío y racional, se basa en la división del trabajo. En el espejo de mi yo es importante el abrumador calor materno, porque es necesario para el desarrollo normal. Sin ese calor crece con la imagen negativa de sí mismo. Emil Durkheim, en su obra Los suicidios, dice que el grupo le da al nombre el para qué de la vida. Viktor Frankl dice que todo hombre tiene urgencias. Esa urgencia es el para qué vivir. Cita a Nietzsche al decir: el que sabe para qué vivir puede soportar cualquier cómo vivir. Todos pasamos por crisis existenciales que Durkheim
define como situaciones nuevas y problemáticas que esperan una respuesta de nosotros. La crisis del ciclo vital, aquellas por las que todos pasamos inevitablemente, como nacer, crecer, envejecer y morir. La crisis del ciclo social, son las crisis por las que no todos tenemos que pasar, son los cambios sociales como una recesión, el desempleo, la guerra, la pobreza, etc. El suicidio, según Durkheim, es la respuesta equivocada a una crisis, salida a una crisis, porque el hombre es un animal que nunca se sacía. Hay 3 tipos de suicidio. Suicidio altruista es un vínculo emocional hacia un grupo. Es un hombre dispuesto a sacrificar su vida para salvar al grupo. El grupo es más importante que él. Suicidio egoísta. El vínculo emocional hacia el grupo es débil. Es el hombre que no le importa, que deja atrás. No le importan los demás. Suicidio anómico. Significa sin criterio. Es una situación inesperada. Hay desorientación en no saber qué hacer en una situación inesperada, como puede ser un dilema ético, el trauma del futuro o cuando las cosas están económicamente bien, como una prosperidad súbita, un mundo que se derrumba, los exiliados, los cambios de vida acelerados, el caso del estrés postraumático, etc. La interacción, según George Simmel, es un caer en la cuenta de la presencia de otro y ajustar nuestra conducta a esa presencia. El rol es una conducta apropiada a una posición social. Los roles dan aspiraciones sociales, como las aspiraciones profesionales. La relación humana se da en un grupo humano. Las relaciones son producto de interacciones permanentes y estructuradas. Ferdinand Tönnies en su libro Comunidad y Sociedad, habla de Gemeinschaft o grupo primario y Gesellschaft o grupo secundario. Las relaciones primarias son irreemplazables, insustituibles, incompensables, no se venden. El amigo pobre o rico siempre es amigo. Hoy somos más emocionalmente pobres, el hombre está más solo. Karl Popper dice que en la sociedad abierta, las relaciones secundarias y la sociedad cerrada, la familia, relación primaria, es esencial para el desarrollo humano. La virtud de las primarias es la solidaridad y de las secundarias es la competencia. D. La multitud solitaria, de David Riesman. Hay 3 tipos de carácter de hombre. Sociedad agraria es el hombre tradicional. Es un carácter conformista, su mecanismo de defensa es la vergüenza, no ser señalados por los demás. Sociedad industrial urbana es un carácter orientado hacia adentro. Es el que internaliza principios, vive orientado hacia esos principios que lleva en su conciencia y que no verbaliza. Es un hombre reformista como Bernard Shaw, que no se acomoda, como dice, veo el mundo como es y pregunto por qué. El mecanismo de este hombre es el sentimiento de culpa, si no se vive de acuerdo con esos principios. Sociedad de los servicios, sector terciario. Es un hombre orientado hacia los demás, tiene sus modelos en la conducta ajena. Es un hombre manipulable, su mecanismo de defensa es la ansiedad o angustia ante el posible rechazo de los demás. E. Teoría psicosocial de Erik Erikson. El ciclo vital completado, 1982. Dice Erikson que el hombre está en un proceso evolutivo de hacerse, sigue creciendo a un ritmo más lento. Freud, A. Fase oral 0 a 2 años.
Erikson, confianza versus desconfianza. B, fase anal, 1 a 2 años. Erikson, autonomía versus vergüenza. Freud, C, fase fálica, de 2 a 4 años. Erikson, iniciativa versus culpa. Freud, D, fase latencia, 6 a 12 años. Erikson, industria versus inferioridad. Freud, E, fase genital, 12 a 20 años. Erikson, identidad versus difusión. Freud, F, fase 20 a 35 años. Erikson, intimidad versus distanciamiento. Freud, G, fase 35 a 65 años. Erikson, generatividad versus estancamiento. Freud, H, fase 65 en adelante. Erikson, integración versus desesperación y disgusto. A. Etapa oral correlativa a confianza. La desconfianza por el rechazo de la madre es relación de calidad materna, se adquiere sentido de seguridad. B. Etapa anal correlativa a autonomía. La madre debe dar apoyo si no crea vergüenza o duda. Etapa en la que el niño aprende a decir no. Desarrolla control sobre sus acciones y sus actuaciones de independencia. C. Etapa fálica correlativa a iniciativa. Es el Edipo activo, situación amor-odio. El Edipo pasivo, etapa en que los hijos idealizan a los padres. Si hay cariño y afecto, se crea el sentido de iniciativa. Si no, surge la culpa. D. La latencia es correlativa a industria. Es época de escolaridad. La culpa es producto de códigos morales morbosos. Hay que implantar códigos morales sanos. El niño siente que se desconfía en sus capacidades. Si se considera un torpe, así será su actuar. Etapa genital es correlativa a identidad. Es gestalista, es la forma del todo. Internalizamos los valores de la conducta. Todos pasamos por momentos de inadecuación de estatus, divorcio, desempleo, crisis que no logran controlar. La socialización seria forma el adulto. Agencias de socialización, la madre, la familia, la escuela, etc. F. La intimidad versus aislamiento, una relación más personal, época del matrimonio, la profesión, etc. Es época que podrá transmitir afecto, generosidad y solidaridad. De lo contrario, será egoísta, con poca capacidad para dar afecto. G. Generatividad versus estancamiento. Es generar, es el gusto de educar, de hacer una obra, época en que se revisan cambios, se proyecta el gusto por la literatura. Hay capacidad para generar y nutrir a otros, de lo contrario hay un estancamiento de no generar nada, no es capaz de dar. H. Integridad versus desesperanza. Se siente digno de la persona que ha llegado a ser en la vida. No hay arrepentimiento de la vida que le tocó vivir. En el caso que sea al revés, no hay nada más cercano al infierno que los que se consideran fracasados. Ya no hay oportunidad de rehacer su vida, ya la vida pasó. En paz, amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste mi esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Si extraje las mieles a la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí es sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida nada me debes, vida estamos en paz. La desesperanza se ve en la frase del poeta Santos Chocano: he vivido poco, me ha cansado mucho. 3. Síntesis de la obra ¿Quién eres?, de Enrique Rojas. La personalidad. Hay 3 causas de la personalidad: herencia, ambiente y experiencia. Se espera llegar a ser una persona libre, con cierta madurez y equilibrio en la meta hacia la que debemos dirigir nuestros esfuerzos. Para ser feliz, lo primero que necesitamos es habernos encontrado a nosotros mismos. La personalidad está habitada por elementos físicos, psicológicos, sociales y culturales. Las formas de vida desestructuradas se han popularizado. Los nuevos enemigos: el aburrimiento, el hastío, el escepticismo, la incultura, la frivolidad. El individualismo es una fortaleza en la que muchos se atrincheran. Vivimos en una sociedad cada vez más adolescente. Es la inmadurez colectiva. Educar es convertir a alguien en persona. Personalidad inmadura afectiva. No saben que es el mundo sentimental. Edifican su vida sentimental sobre una base poco sólida e incoherente. No debe dar ni recibir amor. Ser incapaz de elaborar un proyecto en común con otra persona. Está condenado a una tiranía del capricho. Hay desfase entre la edad cronológica y la mental. Posee inestabilidad emocional, tiene poca responsabilidad, mala percepción de la realidad, hay ausencia de proyecto de vida, sus criterios morales y éticos son inestables. Personalidad depresiva. La idea de Platón es uno de los peores modos de enfermar, estriba en la alegría exagerada y el dolor desbordante. No es capaz de reflexionar tranquilamente. Esta antinomia circular entre placer y dolor significa un desorden de la naturaleza. El ser humano que alcanza la simetría cuerpo-alma es superior, son los sabios. Lo contrario es la asimetría, la desproporción de los elementos que integran al ser humano. La enfermedad ha de entenderse por asimetría, desequilibrio, falta de armonía. La depresión es sentimiento de tristeza, de decaimiento. Son rasgos marcadamente melancólicos. Es gente que está triste y decaída, cuya vida es monótona, sin retos ni metas. Es existencia chata, sin visión de futuro. Es la desmotivación, es una vida vacía, sin contenidos. Tendencia a sentir displacer, mezcla de pesimismo, tristeza, aburrimiento y apatía. Sufren por todo en demasía. Personalidad paranoide. Es la desconfianza y sospecha generalizada e injustificada hacia los demás. Padecen de miedo, inquietud y desasosiego, aislamiento, modo en que cree defenderse de las agresiones, miedo irracional a tomar alimentos, sentimientos de persecución. Personalidad esquizoide. Personalidad cerrada, autista, con marcada dificultad para relacionarse. Son fríos, distantes, incapaces de expresar sentimientos positivos, no disfrutan la vida, ni se apasionan por nada, insípidos, son un monumento al aburrimiento, escaso interés en las experiencias sexuales, no tienen amigos, seres con ceguera afectiva. Personalidad esquizotípica.
Los excéntricos, extravagantes, aspecto externo raro y desaliñado, casi autista, desequilibrado, exótico y extraño, es autómata, desinterés por el mundo afectivo, distorsión en la percepción de la realidad, la gente lo deja solo. Personalidad antisocial o psicopatía, tendencia a la delincuencia o la ilegalidad, es un individuo peligroso, es locura de los degenerados. Conducta violenta, tono fanfarrón, bravucón, fantasioso, no tiene ningún sentimiento de culpa, es impulsivo sin control, frialdad, atímico, sin vida afectiva. Desconsideración alarmante hacia los derechos de los demás, no saben esperar, no reflexionan, tienen un estilo caprichoso y divertido, poseen marcado narcisismo y egocentrismo, con actitud de exhibicionismo, mala tolerancia de las frustraciones. Perfil manipulador y vengativo, roba, miente, se mete en riñas, tiene falta de empatía, su vicio interior se llena de avaricia y ambición, malévolamente actúa con sangre fría para culpar a los demás. Personalidad límite. Es inestable, ambivalente, voluble, buscan comprensión de apoyo y trastornos depresivos bipolares, paso de la depresión a la euforia, línea depresiva entre la neurosis y la psicosis, dificultad para evaluar la realidad. Personalidad histriónica o histérica, caracterizada por la teatralidad con necesidad enfermiza de reclamar la atención de los demás. Es la tendencia de dramatizar. Carl Jaspers decía que tratan de aparentar más de lo que son. Alfred Adler, su deseo de resultar siempre encantadores, buscando reconocimiento de las personas. Pueden padecer de mitomanía, tendencia a inventar cosas, a mentir, hábito de bofular, inclinación, imaginarse cosas y hechos. Personalidad narcisista, estar continuamente contemplándose. Según Plotino, el mito de narcisismo se refiere al que busca la belleza en lo externo, se queda en la fachada personal, la apariencia. Reclaman elogios, admiración y reconocimiento, engreimiento, soberbia descomunal y fatua, jactancia y petulancia. Muestran fantasía de éxito, cuida de su aspecto de modo excesivo frecuente a la vida artística o política. Tiene complejo de superioridad, se ve por encima de quienes lo rodean. La arrogancia lo conduce a cierto liderazgo, pretencioso, creído y petulante. Es fácil que explote a los demás, descalifica a los demás, falta de autoconocimiento. Personalidad por evitación. Se define por la inhibición social, por un miedo enorme que puede desembocar en una fobia. Tienden a la soledad, huyen a la gente, les gusta pasarla bien en compañía, más tiempo callados que hablando. Personalidad por dependencia. No saben decir no a las personas, no tienen opiniones contrarias a los demás. Erich Fromm en 1947, en Miedo a la libertad, es otro el que asume la responsabilidad por él. Son frecuentes las quejas somáticas que se convierten en expresiones hipocondríacas. Son incapaces de defender sus derechos, tienen temores a equivocarse, a fracasar, no toman sus propias decisiones. Se creen incapaces de administrar su psicología de forma inteligente. Personalidad obsesivo-compulsiva. Forma de ser centrada en el perfeccionismo y la rigidez, el orden extremo, lentitud en la realización de cualquier tarea. Erich Fromm añadió la inclinación de estas personas a la acumulación y al ahorro. Ritualizados y compulsivos en el orden y la rigidez, se mezclan el carácter anal,
freudiano y el obsesivo compulsivo, una mentalidad estrecha, conducta moralista y supermetódica. La ansiedad se encuentra en el fondo de toda personalidad obsesiva. Una vida cuadriculada tiene los pies de barro. 4. La autoestima es el final de una travesía de una personalidad bien estructurada. Es un juicio positivo sobre uno mismo en lo físico, psicológico, social y cultural. Uno se acepta a pesar de las limitaciones. La dimensión cultural es capital en estos casos. Hoy en día es poco frecuente encontrar gente con cultura sólida, gente acomplejada por su falta de cultura en lo que a la literatura, el arte o la historia. Profesionales que solo saben de su especialidad, que hacen ostentación de su incultura. El trabajo es uno de los pilares sobre los que se edifica la autoestima, que uno se identifique con lo que hace. Los 3 ingredientes de la felicidad: amor, trabajo y cultura. La felicidad es estar contento con uno mismo. La envidia es tristeza ante el bien ajeno, la alegría que se siente ante el mal del otro. Incapacidad para reparar en lo bueno que uno tiene. Una cosa que eleva la autoestima es hacer algo positivo por los demás. Somos más felices al dar que al recibir. Los modelos sanos deben ser descubiertos en el seno de la familia. En el autoconcepto se trata de una fotografía que uno mismo realiza y revela en su laboratorio. Ser uno mismo, ser con los demás y ser para los demás. 5. La madurez y autorrealización. Abraham Maslow definió la madurez como el llegar a ser una persona. Viktor Frankl es encontrar un significado de la vida. El mundo de los valores nos permite huir del vacío existencial, núcleo de la neurosis. La sensación de vivir absurdamente, el sentido se va encontrando, valores de actitud, vivencias y de reacción. C.R. Rogers, en 1920-1987, habla del proceso de convertirse en persona. Autorrealización es sacar el máximo provecho de nuestras posibilidades. La persona que funcione integralmente es feliz. La felicidad es la vocación universal del ser humano. La vida es gran maestra. El hombre es un animal descontento. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin renuncias. 6. Educación, desafío y esperanza. Carta pastoral colectiva del Episcopado Guatemalteco, abril de 1987. A. Concepto de hombre. Se concibe al hombre como un ser en devenir que está siendo, es decir, perfeccionando su naturaleza de persona constantemente. Implica el desarrollo de las facultades que lo integran, presentes en todos los seres humanos. Son racionalidad, singularidad, actividad, comunicación, voluntad, libertad. Es búsqueda de un perfil de hombre con las siguientes características: solidario, crítico, libre y responsable. B. Concepto de educación. La educación es un proceso permanente de perfeccionamiento de la persona. Una educación liberadora, personalizadora, humanizadora. Educar es una de las tareas más delicadas y determinantes en la vida de una sociedad. Es conducir, orientar, señalar el camino. Contribuye a que el hombre se realice y sea capaz de construirse en un constructor de la sociedad o en el destructor de su mundo. Decía José de Caballero: instruir puede cualquiera, educar solo aquel que sea un evangelio vivo, el que transmite valores vividos, porque nadie puede dar de lo que no tiene. La Iglesia, madre y maestra, la gran educadora y forjadora de pueblos y naciones, portadora de un mensaje que es:
camino, verdad y vida, orientadora al mejor conocimiento de la personalidad profunda del hombre. Ideal educativo, dignidad e igualdad del hombre. La grandeza del hombre en la visión cristiana arranca de su excelsa dignidad de haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Génesis 2:26. Esta verdad bíblica recalca la dignidad e igualdad del hombre basadas en su propia naturaleza por encima de cualquier condicionamiento económico, social o político. Deberes del hombre. Todos los hombres y mujeres tienen el deber de despertar en los demás el derecho que reclaman para sí. Conciencia crítica. Que el hombre sea capaz de analizar la realidad sin dejar arrastrarse ciegamente por campañas publicitarias o imposiciones de modas ni prejuicios ideológicos. Una conciencia crítica que le lleve al convencimiento de que la realidad es perfectible. Se pueden corregir los defectos y superar las cualidades humanas. Capacidad de convivencia social. Ver en el otro a un compañero en la tarea nacional de realizar el proyecto humano e histórico. Los demás no son competidores a quienes hay que vencer para obtener el mérito personal, ni trampolines para servir para el ascenso propio. Es necesario convivir que supone un espíritu fraterno a partir del respeto a los derechos del otro y del servicio al bien común. Capacidad de diálogo. Es imposible la uniformidad de robots deshumanizados. Es necesaria la diferencia de puntos de vista, de concepciones, costos e intereses. Habrá conflictos, empero sin pasar por la violencia. La paz no se logra por la imposición del más poderoso, sino por el diálogo característico del ser humano inteligente y libre. Nunca llegar a la violencia física como la peor opción. La violencia es lo opuesto al diálogo. Dice Juan Pablo II, la relación entre el hombre y el plan divino es la base misma de la dignidad humana. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 12, 7, 12, 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos miembros, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado el deber del mismo espíritu.